Queridos amigos, hoy celebramos el 12º domingo del tiempo ordinario. La liturgia hoy recuerda la solemnidad del nacimiento de Juan el Bautista. Pocas veces recordamos el nacimiento de uno de los santos en la Iglesia. El primer caso es de Jesucristo el Señor por ser nuestro Redentor. El segundo es de nuestra Santísima Madre, la Virgen María. En el primero el 25 de diciembre y en el segundo el 8 de septiembre. Hoy, 24 de junio, celebramos a San Juan. Quisiera que para la reflexión de este domingo podamos abarcarlo desde dos ámbitos, recordando un poco al Hijo, pero también recordando al Padre. Dos cuestiones, la cuestión del nombre y la cuestión del castigo. En la cuestión del nombre, a partir del capítulo 1, versículo 60, recordemos que empieza una pequeña controversia entre el nombre que llevaría este niño, hijo de Zacarías y de Isabel. ¿Qué nombre debería ponérsele? Pues los familiares consideraban que como era el único hijo del padre y para perpetuar de algún modo al padre y a su descendencia, pues debería llevar el nombre de Zacarías. Ante esto, pues la madre es la primera que se opone, también el propio Zacarías se opone a que el nombre sea ese, y más bien colocan el nombre que fue ya preestablecido por el ángel Gabriel en el versículo 13, el nombre de Juan. Pero al margen de estas circunstancias, ¿qué significa el nombre Zacarías y qué significa el nombre Juan? Pues ambos hacen referencia a Yahvé, ambos hacen referencia a Dios. Sin embargo, el nombre Zacarías significa Yahvé o Dios ha recordado, mientras que Juan significa Yahvé ha perdonado. Las circunstancias en las que se dan es muy importante recordarlas, porque ustedes hagan memoria cuando Gabriel, el ángel Gabriel, se le aparece a Zacarías cuando le anuncia que tendrán un hijo. La primera reacción del papá, de este papá, fue una reacción de incredulidad. Claro, una incredulidad que es lógica entender, pues lo que dice Zacarías es, pues yo soy anciano, ella es anciana, aparte Isabel es estéril. Es decir, hay tantas trabas que es casi imposible de que surja un hijo. Entonces es casi imposible que surja un hijo. Por eso es que la pregunta que le hace al ángel es, ¿cómo yo puedo estar seguro de que tendré un hijo? Esta sin duda es un acto de incredulidad. Pero tú y yo también, ¿cuántas veces nos hemos portado de modo incrédulo ante las dificultades en nuestras familias, ante un padre de repente vicioso, borracho o drogadicto, ante una madre que quizá no nos crió, ante un padre o una madre que están enfermos o quizá ni siquiera hemos vivido con nuestros padres, con nuestras madres? Quizá hemos sido criados por abuelos o por tíos, es decir, con tantas dificultades, enfermedades o muchas circunstancias con las que la vida nos golpea, puede que esto pese tanto que nos lleve a ser incrédulos como el caso de Zacarías. Realmente la incredulidad lo único que refleja es una falta de confianza, aparentemente una falta de confianza en Dios, pero en realidad es una falta de confianza en nosotros mismos, en nuestra incapacidad, y esa es la segunda cosa. La primera es la incredulidad y la segunda es la incapacidad, de que nosotros nos volvemos y nos sentimos incapaces de poder cambiar nuestra circunstancia y nuestra realidad. Nos sentimos así, incapaces. Estas es las circunstancias que rodean todo lo que es el anuncio de Juan. Frente a esto, por eso es que el nombre es tan importante. Zacarías, Dios ha recordado, o Juan, Dios ha perdonado. La Biblia nos enseña que más que el querer de Dios de recordar las cosas que hemos hecho, es más bien perdonar nuestros pecados. Dios ama el perdón y por eso es que nos pide que perdonemos durante estos días. Precisamente el jueves que pasó, recordábamos que al fin del Evangelio nos habla de que hay que perdonar y en la medida que perdonemos seremos perdonados. Por eso es que es más importante que Dios ha recordado, Zacarías, es Dios ha perdonado, Juan. ¿De qué modo perdona y de qué modo remedia de algún modo
las circunstancias que rodearon a Juan y a su propio padre, ¿no? Con una inspiración es bello cuando luego en el verso 64, luego 68, es el mismo Zacarías en la que es cuando se le suelta la lengua, empieza a decir, bendito sea Dios, sus primeras palabras es esa. Entonces, de algún modo, ¿cómo se perdona la incredulidad de Zacarías por medio de la inspiración que se le da en el momento del nacimiento de su hijo? Otra forma de remediar la incapacidad de Zacarías es en la misión de su hijo, de Juan, la misión que se le da de ser profeta de la luz, como el mismo Padre lo reconocerá. Entonces hay dos cosas que remedian nuestros pecados y nuestras fallas. Primera cosa, la oración, que se da en forma de inspiración, es la oración que llena el Espíritu Santo, dice Zacarías. Entonces la primera cosa es la oración. Y la segunda cosa es la misión que hace el Hijo, Juan, gran obra, gran precursor, gran profeta de Jesucristo. Entonces, oración y misión. No te olvides de estas dos cosas. Es importante que ores, pero también que trabajes. Y es importante que trabajes, pero también que ores. O sea, no puedes desviarte de ninguna de las dos. Entonces, en este primer punto, queridos hermanos, sobre la cuestión del nombre, es bellísimo entender por qué razón se eligió el nombre de Juan en vez de Zacarías. Porque más que recordar, Dios perdona. A nosotros sí que nos gusta recordar los pecados que cometemos. Cada vez en cuando metemos la llaga, cuando alguien se equivoca o se vuelve a equivocar, nosotros nos gusta recordar cuántas veces los padres a sus hijos les recuerdan sus fallas, cuántas veces los esposos a sus esposas les recuerdan sus fallas, cuántas veces las esposas a sus esposos les recuerdan sus fallas. Pero Dios, que tiene buena memoria, pero más que recordar, prefiere perdonar. Ojalá que tú y yo también prefiramos perdonar antes que vivir recordando nuestras propias fallas. La segunda y última cosa, que es sencillísima, es que Zacarías se haya quedado mudo. Era un castigo. A veces lo miramos como un castigo, pero más que castigo, era un remedio. Porque es importante callar la boca para empezar a llenar el corazón. Y una vez que el corazón está lleno, entonces recién abrir la boca. Muchas veces nuestra boca es muy ligera para hablar, para decir, incluso para agredir. Empieza a llenar tu corazón, pero llénala de cosas que valgan la pena. Llénalas de Dios. El mismo Juan, ¿cuánto tiempo pasó en el desierto antes de que empezara a predicar y a anunciar la conversión? Antes de que empezara a hacer lo que luego le llevaría el título, el bautista. Antes de empezar a bautizar, ¿cuánto tiempo empezó a preparar su propio corazón? En el desierto, nada más solitario y nada más retirado, nada más mudo. De algún modo la referencia al Padre, que pasó un tiempo mudo, pues Juan pasó solo en el desierto, mudo de algún modo, no solamente de la boca, sino de los sentidos, del gusto, del tacto, de la visión, porque no comía lo que el resto comía, no miraba lo que el resto miraba y no sentía lo que el resto sentía, pues estaba en el desierto donde se presupone que hay muerte, que hay soledad, que hay vacío, que hay mudez. Es decir, la mudez del Padre es la mudez que recibió el Hijo, pero era un castigo. No era un castigo, era un remedio que le serviría, en el caso de Zacarías, a que suelte su lengua para bendecir a Dios. Es lo primero que sale de su boca. En el caso de Juan, pues a que se prepare para ser profeta de la luz. Qué hermosa misión de Juan, ser profeta de la luz. No era la luz, pero era profeta de la luz. Queridos hermanos, tenemos estas dos cuestiones que hemos analizado. El nombre, Dios ha perdonado más que Dios ha recordado. Y en verdad, ¿era un castigo o era un remedio? Era un remedio. Dejemos de ver las dificultades que nos pasan en nuestra vida como un castigo y empecemos a mirarlas como un remedio. Feliz domingo para todos. Bendiciones.